cuando la amante de mi esposo apareció en mi trabajo para humillarme, simplemente sonreí. Y lo que le dije la dejó en shock. Me llamo Daniela, y durante mucho tiempo creí haber construido una vida sólida. Una casa sencilla, un barrio tranquilo en León, una rutina predecible al lado de Álvaro, mi esposo por más de 10 años. Era reservado, pero atento en los pequeños detalles. Álvaro era bueno en eso, parecer impecable. Hasta hoy me impresiona la frialdad con la que sabía esconder lo que hacía a mis espaldas. Mientras yo seguía con mi rutina, él alimentaba otros vínculos. Mujeres distintas, de vidas distintas. Ninguna duraba. Eran encuentros escondidos, hoteles baratos, mensajes borrados, rastros que él limpiaba con precisión. Y yo seguía ahí. Creyendo. Pero entonces apareció Sara. Y con ella, todo cambió. Sara no era como las otras. No le bastaba con compartir a Álvaro conmigo, ella quería ocupar mi lugar. Quería que yo supiera, que lo sintiera. Desde los primeros encuentros, le dejó claro a él el tipo de amante que era, provocadora, competitiva, maliciosa. Hacía cuestión de preguntar por mí, por mi casa, mi rutina. Y cada información era combustible para el desprecio que ella alimentaba en silencio. Álvaro, que nunca se había enamorado de ninguna de sus amantes, se vio atrapado. Sara era insistente, impredecible, y sabía jugar el juego. No quería solo su cuerpo. Quería el trono. Y la verdad es que a Álvaro le gustaba la sensación de ser disputado. Alimentaba su ego. Quizás por eso no cortó a Sara como a las demás. Tal vez le parecía divertido verla fingir una rivalidad con una esposa que ni siquiera sabía de su existencia. Se encontraban en horarios calculados, en lugares que jamás llamarían la atención. Sara, a diferencia de las otras, no aceptaba migajas. Quería más. Quería todo. Y el odio que sentía por mí, sin jamás haberme dicho una palabra, crecía con cada encuentro. Se burlaba de mí en las conversaciones con Álvaro. Preguntaba cómo podía ser tan ingenua, tan correcta. Decía que parecía una ama de casa jubilada que confundía rutina con amor. Álvaro escuchaba, se reía, y nunca la corregía. A veces, hasta estaba de acuerdo. Fue en ese escenario de mentiras y vanidad que la tensión comenzó a fermentar. Silenciosa. Contenida. Pero a punto de desbordar. Sara no quería seguir siendo sombra. Y cuando una mujer así decide cruzar el límite, no es por impulso. Es por cálculo. Y lo que estaba preparando, en ese momento, no era solo una revelación. Era una implosión. Pero yo aún no lo sabía. Solo sentía que algo había cambiado en la mirada de Álvaro. Estaba más ausente, sí, pero eso ya lo había notado antes y lo atribuía a la rutina, al trabajo, a la vida. Como hacen casi todas las esposas engañadas al principio. Porque es más fácil creer que es solo una fase que enfrentar el hecho de que te están engañando dentro de tu propia casa. No fue una discusión. No fue una confesión. Fue un mensaje. El primero llegó en una tarde cualquiera. Estaba en el almacén de la tienda organizando pulseras cuando el celular vibró con una notificación anónima. No tenía nombre. Solo un número desconocido y una frase corta, ¿de verdad crees que es solo tuyo? En ese momento pensé que era un error. Pero llegaron las fotos. Capturas de pantalla. Conversaciones íntimas. Besos en selfies mal tomadas. Y más, mucho más. Y en medio de todo eso, un nombre que hasta entonces me era ajeno, Sara. Las palabras que usaba no solo eran frías. Estaban calculadas. Él dice que contigo todo es solo fachada. La cama es mía ahora. Ve avisando que no va a volver a la cena del domingo. Leí todo de pie, en la cocina de la tienda, como quien lee la sentencia de un juicio que no sabía que se estaba llevando a cabo. No lloré allí. No por orgullo. Fue por bloqueo. No podía. Era como si alguien me hubiera sacado del cuerpo por unos minutos. Cerré la tienda más temprano ese día. Fui a casa. El silencio me desgarraba por dentro,
pero lo que más me quemaba era la indiferencia de los mensajes. La forma en que ella me trataba como un error. Una mujer pasada de moda. Un adorno que aún estaba en el lugar equivocado. Esperé a que Álvaro llegara. Entró como siempre, con el mismo tono calmado, la misma llave girando en la puerta. Yo estaba sentada en el sofá. Celular en mano. Álvaro, lo llamé, con la voz firme, sin levantarme. Lee esto. Ni siquiera preguntó qué era. Tomó el teléfono, vio la primera imagen, deslizó a la segunda, y devolvió el celular. Sin dudar. Sin suspirar. Entonces dijo, sí. Es eso mismo. Solo eso. Como quien confirma que se le olvidó comprar pan. Sin vergüenza, sin apuro. Un exceso seco y sin ningún cuidado. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Unos meses. Ya no importa, Daniela. Se acabó. ¿Se acabó para quién? Encogió los hombros. Y se fue al cuarto. No me explicó. No pidió disculpas. No intentó negar. Simplemente, aceptó. Como si solo estuviera cerrando una cuenta vieja. Esa noche, dormí en un sofá que parecía más pequeño que nunca. Él durmió en la cama como si nada hubiera pasado. Y 3 días después, se fue de la casa. No se llevó todo. Solo lo básico. Ropa, documentos, la computadora. Dijo que se iba a mudar a un lugar más tranquilo. No necesité preguntar dónde era. Era con ella. Con la mujer que había enviado todo. Con Sara. Alquilaron una casa en la parte norte de la ciudad. Un lugar frío, sin alma. Sara decoró cada rincón con exagero. Colores fuertes, cuadros cursis, cojines con frases como la vida es ahora, todo lo opuesto a lo que me gustaba. Como si quisiera borrar cualquier rastro de mi existencia. Pero lo que dolía de verdad no era la nueva casa. Era saber que él se fue sin mirar atrás. Sin una sola palabra que justificara lo que hizo. Y que ella había ganado de la forma más baja. No con amor. Con humillación. No me permití derrumbarme. No porque fuera fuerte. Era supervivencia. Seguí yendo a trabajar todos los días, abriendo la tienda a las 9 en punto, con el mismo delantal bordado y el cabello recogido. Las clientas preguntaban por Álvaro y yo respondía con una sonrisa ensayada, estamos siguiendo caminos diferentes. Algunas lo entendían. Otras murmuraban. Pero eso seguía siendo mío. La tienda, las clientas, mi nombre. Y me aferré a eso como quien se agarra al último pedazo de tierra firme después de un terremoto. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sara ahora vivía con Álvaro. Había conseguido lo que quería. Pero, curiosamente, no parecía satisfecha. No le bastaba con haberme quitado al hombre. También quería saborear mi derrota. Y vino a buscar eso personalmente. Fue un jueves, a media mañana. Estaba ayudando a una señora a probarse un collar cuando escuché el sonido de unos tacones resonando en el piso de la tienda. Era demasiado ruido para un espacio pequeño. Miré. Era ella. Maquillaje pesado. Cabello exageradamente alisado. Un vestido demasiado ajustado para esa hora del día. Y esa mirada, de pura provocación. Así que aquí es donde te escondes, dijo, mirando a su alrededor como si hubiera entrado a un mercado de barrio. La clienta, incómoda, se alejó discretamente. Las vendedoras guardaron silencio. ¿Puedo ayudarte en algo? Pregunté, sin alterar el tono. Solo vine a conocer el escenario. Álvaro me dijo que tú vivías aquí. Me pareció curioso. Tan simple, respondió ella, con una sonrisa llena de veneno. Lo simple dura más que lo llamativo, le contesté, mirándola directo a los ojos. Caminó hasta el mostrador y se apoyó como si estuviera en su casa. Debe ser extraño, verlo conmigo ahora. Yo en el lugar donde tú, intentaste ser feliz. Lo extraño es ver a una mujer que cree que ganó solo porque se volvió la segunda opción oficial. Su rostro se endureció.
Pero no se echó atrás. ¿Segunda? Álvaro siempre dijo que contigo era por costumbre. Conmigo es distinto. Él me eligió. Claro. Como eligió a las otras antes que a ti. Ella rió. Una risa forzada. Estás amargada. Y vieja. Es evidente, dijo, señalando mi uniforme con un dedo. ¿Esto? Es trágico. Me acerqué. Sin prisa. Sin rabia. Hablé bajo, pero firme. Él va a hacerte lo mismo que me hizo a mí. Cuídate. Priorízate. Por un segundo, se congeló. La frase entró como una aguja fina. Y lo sabía. Intentó disimular. Hablas como si todavía tuvieras alguna autoridad en esta historia. Autoridad no. Experiencia, respondí con una media sonrisa. Fracasada es la que necesita quitarle el marido a otra para sentirse completa. Ahí, perdió el control. Pero no gritó. No en ese momento. Simplemente se dio la vuelta y salió golpeando los tacones con más fuerza que al entrar. En esa tienda pequeña, donde durante mucho tiempo me sentí disminuida, ese día, me sentí más grande que nunca. Seguí en la tienda donde trabajaba, pero sabía que ese mostrador ya no me pertenecía. Quería algo mío. Un espacio donde ningún recuerdo tuviera lugar. Comencé a trazar mi plan en el silencio de las noches. Hice cuentas, bocetos, vendí algunas joyas antiguas, pedí apoyo a 2 amigas que creyeron en mí sin hacer preguntas. El local ideal surgió como una señal, un inmueble discreto, en una calle encantadora de León, perfecto para empezar de cero. Lo reformé con mis propias manos. Cada mueble, cada lámpara, cada pieza expuesta, todo elegido por mí. Llamé al espacio Ateli Dani, con mi nombre estampado en letras doradas en la vitrina. Cuando abrí las puertas por primera vez, sentí algo que ni recordaba cómo era, orgullo de mí misma. Y sin necesidad de nadie a mi lado. Pero mientras yo florecía en silencio, al otro lado de la ciudad, Sara descubría el sabor amargo de tenerlo todo, y no tener nada. En los primeros días, todavía hacía cuestión de mostrar en redes sociales su nueva vida. Publicaba fotos de cenas en pareja, del nuevo sofá, del vino comprado entre los dos. Pero fuera de cámaras, Álvaro ya mostraba que el juego había cambiado. Y ella no era la reina, como pensaba. Solo era otra jugadora desechable. Él empezó a llegar tarde. Decía que eran reuniones urgentes. Pero Sara escuchaba las notificaciones del celular vibrando durante la madrugada. Risas ahogadas, audios que él oía en el baño. A veces salía tarde en la noche con excusas flojas. Ella intentaba no cuestionar. Fingir. Pero el siguiente viernes, él salió a las 8 de la noche, demasiado bien vestido para resolver un asunto en la oficina. Ella esperó hasta las 2 de la mañana. Nada. Al día siguiente, encontró en el bolsillo de su pantalón un recibo de hotel en Valladolid, habitación doble, con nombre de acompañante femenino. La letra era de la recepcionista, pero el perfume en el cuello de su camisa no dejaba dudas. Él ya ni siquiera intentaba esconderlo. Cuando le arrojó el papel en la cara, él ni fingió sorpresa. ¿Y? Preguntó ella, de pie en medio de la sala, con los ojos rojos. ¿Y qué? Respondió él, sin levantarse del sofá. Esto, Álvaro. Hotel. Mujer. Dime que no es lo que parece. Claro que es lo que parece. ¿No querías la verdad? Ahí la tienes. Ella perdió el suelo. No esperaba arrepentimiento, pero no estaba preparada para la frialdad. ¿Tú me estás engañando? ¿Después de todo lo que hice por ti? Lo hice por mí, Sara. No hice nada por ti. Fuiste tú quien quiso esta vida, ¿recuerdas? Tú me sacaste de donde estaba. Ahora aguanta. Ella lloró. Y él rió. Deja la escena. No eres una víctima. Sabías perfectamente con quién te estabas metiendo. ¿Y por qué te quedaste conmigo, entonces? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué dijiste que me amabas? Él se levantó, por primera vez en días, y habló con un tono más calmo,
como si fuera un consuelo, porque en ese momento creí que te quería. Ahora creo que no quiero a nadie. Pero puedo cambiar. Si eso es lo que quieres oír, voy a cambiar. Ella no respondió. Solo se sentó en el suelo de la sala, en silencio. Y en ese momento, Sara sintió, por primera vez, el mismo abandono que yo sentí. Pero con una diferencia, yo ya estaba de pie otra vez. Ella aún se estaba rompiendo. Sara creía que todavía había alguna oportunidad. Después de aquella noche en que Álvaro dijo voy a cambiar, decidió aferrarse a esa frase como a una última ancla. No porque él lo mereciera, sino porque ya no sabía quién era sin él. Pasaron los días. Él no cambió. Seguía saliendo por las noches, regresando cuando quería, trayendo perfumes ajenos en la ropa. Su frialdad aumentaba. Apenas intercambiaban 2 frases al día. Él la miraba como se mira un mueble, útil, estático, silencioso. Fue en ese escenario que comenzó a sentir náuseas. A perder el apetito. A dormir mal. Hizo una prueba de farmacia sin creer en lo que sospechaba. 2 líneas. Claras. Inmediatas. Sara estaba embarazada. Le costó entender lo que eso significaba. Tuvo miedo, claro. Pero junto al miedo, vino una esperanza infantil, tal vez ahora él se sintiera atado a ella. Tal vez el hijo fuera la clave que faltaba para que volviera a ser aquel hombre de promesas al inicio. Guardó el secreto por 2 días. Planeó cómo contarle. Preparó una cena. Puso la mesa, encendió velas, limpió el apartamento como si quisiera mostrarle a él un nuevo hogar, una nueva mujer. Álvaro llegó tarde. Ni siquiera notó el olor de la comida. ¿Qué es todo esto?, preguntó, tirando las llaves sobre la mesa. Quería contarte algo importante. Suspiró, dejó el abrigo en el sofá, se sentó, miró el plato sin apetito. Estoy embarazada, dijo ella, mirándolo a los ojos. El silencio que siguió fue más alto que cualquier grito. ¿En serio?, respondió él, con una sonrisa irónica en la comisura de los labios. Sí. Deberías haberte cuidado. ¿Cómo que me hubiera cuidado, Álvaro? Estábamos juntos, y ahora ya no lo estamos, dijo, levantándose, sirviéndose un vaso de agua. No estoy preparado para eso. Nunca quise tener hijos. Pero es tuyo. ¿Y qué? Ella se puso de pie. Respiración agitada. ¿Vas a abandonarme embarazada? Yo ni siquiera te pedí que quedaras embarazada. ¿Me estás diciendo que vas a dejarme sola con un hijo tuyo? Te estoy diciendo que eso ahora es problema tuyo. Sara lloró ahí mismo, apretando la servilleta entre las manos. Álvaro, no puedes hacerme esto. Puedo. Y lo haré. Pero tranquila. Voy a volver. Solo necesito un tiempo para mí. Se fue en ese mismo instante, con la tranquilidad de quien sale a comprar pan. El bebé nació un sábado por la mañana. Un niño. Sara entró en trabajo de parto sola, llamando a una de las amigas que, desde la desaparición de Álvaro, se turnaban para pasar la noche con ella. Él ya había desaparecido semanas antes. Primero empezó a dormir fuera de casa. Luego dejó de responder llamadas. Y un día, desapareció. Sin mensajes, sin explicación. Solo silencio. Como si nunca hubiera existido. El número pasaba directamente al buzón de voz. ¿La cuenta bancaria conjunta que él usaba? Vaciada. Lo único que dejó fue un nombre en el papel del certificado de nacimiento, y eso solo porque la ley lo exigía. Sara sostuvo a su hijo en brazos sin Álvaro cerca. Sin manos apretando las suyas, sin promesas al oído, sin sonrisa de padre. Solo ella, el bebé, y el cansancio que ya comenzaba a devorarlo todo. Las noches se volvieron demasiado largas. Llanto, cólicos, tomas de madrugada. La factura de la luz se atrasó. La leche se volvió cara. Los pañales se acababan a un ritmo que su bolsillo no podía seguir. Lo que antes era vanidad se convirtió en supervivencia. La ropa ajustada dio lugar a blusas sueltas.
El cabello alisado pasó a un moño mal hecho. El maquillaje caro venció en el cajón. Y el espejo comenzó a reflejar a otra mujer, cansada, hinchada y, más que nada, sola. Y aún así, ella se mantenía firme. No por heroísmo, sino por necesidad. Las dos amigas que se quedaron a su lado hacían lo que podían. Compartían las compras, ayudaban con el bebé. Pero no era suficiente. Ella necesitaba más. Necesitaba vida. Ingresos. Paz. Un nuevo comienzo. Fue entonces cuando decidió buscar trabajo. Tragó su orgullo. Dobló la arrogancia. Hizo un currículum sencillo, sin adornos. Anotó experiencias pasadas, recepcionista, vendedora, auxiliar administrativa. Y en un día gris y húmedo, salió con la carpeta bajo el brazo, llamando puerta por puerta. Entregó el currículum en pequeñas tiendas, una agencia de seguros, y por fin, en una empresa de accesorios femeninos. Un lugar bonito, elegante, con vitrinas refinadas. No tenía idea de quién era la dueña. Solo vio el letrero dorado en lo alto de la puerta, Ateli Dani. Entregó el currículum a la recepcionista, se sentó en una silla de espera, con el bebé dormido en el cochecito al lado. Esperaba una entrevista rápida. No tenía expectativas. Ni fuerzas para tenerlas. El nombre en la ficha llamó mi atención en cuanto la recepcionista trajo el currículum. Sara Moreno. Por un segundo, pensé que era coincidencia. Un nombre común. Pero algo me molestó. Una intuición antigua, de esas que no fallan. Cuando la puerta de mi oficina se abrió y ella entró, no hubo duda. Era ella. Destrozada, exhausta, pálida. Sin maquillaje, cabello recogido de cualquier manera, ropa sencilla. Y allí, al lado, un cochecito de bebé, su hijo. El hijo de él. Por un momento, sus ojos encontraron los míos. Pero los desvió. Como si no tuviera fuerzas para sostener ni el peso de su propia presencia. Puedes pasar, Sara, dije, con el tono neutral de quien no necesita demostrar nada. Ella dio 2 pasos y se detuvo. Daniela, si hubieras sabido que eras tú, ¿te habrías ido? Asintió, con honestidad. Sin dramatismo. Sin orgullo. Pero no lo hice. Porque, lo necesito. De verdad. Se sentó. Las manos le temblaban. El silencio era denso, pero le permití tomarse su tiempo. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Y no espero que me perdones. Pero, vine como alguien que cayó. Alguien que está intentando levantarse. Por él, miró al bebé dormido en el cochecito, y por mí también. Su voz temblaba, pero no era actuación. Era desaliento. De ese que solo quien fue abandonada conoce. Lo perdí todo, Daniela. La pose, la arrogancia, la idea de que tenía el control. La verdad es que no era nada, solo otra pieza descartable. Y cuando él se fue, me quedé con todo en las manos. El alquiler, el niño, las cuentas, el silencio. No tengo a nadie. Solo 2 amigas que me ayudan cuando pueden. Pero sé que eso no dura para siempre. Necesito un trabajo. Necesito vivir. La miré por un tiempo. Recordé todo. Los mensajes que mandaba. Las risas que daba. El placer de hacerme sentir menos. Pero todo eso parecía tan lejano ahora. Frente a mí no estaba la mujer que me provocó. Estaba una madre cansada. Una mujer rota. Y, sobre todo, una persona que aprendió de la manera más dura. La vacante existe. No es un puesto destacado, ni paga una fortuna. Pero es un trabajo digno. Y exijo respeto, responsabilidad y compromiso. Te lo doy. Todo eso. Serás evaluada como cualquier otra empleada. Nada será dado por lástima. No quiero lástima, Daniela. Solo quiero la oportunidad de hacerlo bien. Guardó silencio por un instante, y entonces, lo que dijo a continuación me sorprendió. Fui cruel. Y tonta. Y vanidosa. Te humillé, quise ser mejor que tú,
como si esto fuera un juego. Pero tú seguiste de pie. Mientras yo caía sin darme cuenta. ¿Me perdonas por todo? No respondí de inmediato. Ella esperaba un sermón. Tal vez un golpe. Pero yo ya no sentía odio. Ni rencor. Solo una paz de quien ya superó. No necesito perdonarte. La vida ya lo está haciendo por mí. Sara lloró. Sin ocultarlo, sin fingir que no dolía. Ya no era la mujer que me enfrentó en la tienda. Ahora era solo alguien intentando sobrevivir, como yo lo estuve alguna vez. Gracias, Daniela. De verdad. Me levanté, tomé una hoja del contrato de prácticas y la deslicé hasta ella. Bienvenida. Ella sonrió entre lágrimas. Y antes de salir, miró de nuevo a su hijo. Se llama Mateo. Le di el apellido del padre, pero no como homenaje. Solo para recordar a quien no fue hombre suficiente para estar aquí. Guardé silencio. Y entonces respondí, en voz baja, y tú, por estar aquí, ya eres más fuerte de lo que él jamás fue. Salió de la sala en silencio, con Mateo en brazos y el peso del pasado en la espalda. Pero ahora, con algo nuevo en las manos, una oportunidad. Y así fue como el final se convirtió en comienzo. No con aplausos. Ni con venganza. Solo con dos mujeres que, a pesar de todo, sobrevivieron. Perdonar no es debilidad. Es libertad. Y la soberbia, siempre cobra su precio. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal para más relatos como este.